Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. ¿Habéis visto alguna vez lo que pasa con un vaso que está lleno de agua y te lo bebes o se cae el agua? Seguro que sí. Y lo que todos percibimos es que el vaso se queda vacío. Pues no es verdad. El vaso nunca está vacío. Un vaso lleno de agua, cuando pierde el agua, sigue estando lleno de aire. De aire. Para hacer el vacío es muy complicado. Es una forma física de hacerlo con un émbolo. Es un proceso complicadísimo, muy difícil. Si lo tiene lleno de agua y pierde el agua, se llena, sigue lleno de aire. Es decir, ¿qué sucede cuando tú no estás con Jesús? Que es lo que cuenta el Evangelio de hoy. Este pueblo, porque había una rencilla de muchos siglos atrás entre los judíos y los samaritanos, este pueblo no quiere recibir a Jesús, rechaza a Jesús. Bueno, ¿y qué sucede? Los apóstoles, estos dos bravos y muchas veces temperamentales, Santiago y Juan, los hermanos Zebedeos, que baje fuego del cielo y que acabe con esta miserable aldea que ha rechazado a Cristo. Y dicen, no, vámonos a otro sitio. El castigo les vino, sin duda. ¿Cuál fue el castigo? Lo que ellos hicieron, rechazar a Jesús. El castigo es rechazar a Dios. Es decir, si tú tienes a Jesús, tienes que pagar un precio. Pero si tú decides no tener a Jesús, no te quedas vacío, te quedas lleno. ¿De qué? De la ausencia de Jesús. Es decir, te quedas lleno del demonio. No puedes estar vacío. Un gran escritor decía: cuando el hombre no cree en Dios, es capaz de creer en cualquier cosa. Y es la verdad. Cuando no creemos en Dios, creemos en los lujos, en el dinero, en el sexo, en el poder. Pero siempre creemos en algo, estamos hechos para creer en algo. O estamos llenos de Dios, o estamos llenos de otras cosas. Y el contrario a Dios es el demonio. O estamos llenos de Dios, o estamos llenos del demonio. Pero no existe el vacío. Pero piensas, ¿estoy lleno de Dios? Tengo complicaciones. Siempre hay complicaciones cuando estás con Dios, siempre, siempre. Porque tienes que portarte mejor, porque tienes que hacer cosas que te cuestan, o dejar de hacer otras que te apetecen, siempre hay complicaciones. Y luego hay unas complicaciones extras, que yo creo que todos las experimentamos a lo largo de la vida espiritual. El Apocalipsis dice que la Virgen María pisa la cabeza de la serpiente, pero dice que mientras tanto la serpiente le muerde a la Virgen en el talón. Nosotros somos el talón de la Virgen. Cuando te acercas a Dios, cuando te pones a las órdenes de la Virgen, la serpiente te muerde y empiezan a ir algunas cosas mal. Le pasó a Job, lo hemos escuchado en la primera lectura. Empiezan a ir algunas cosas mal, enfermedades, problemas de familia, problemas económicos. Es el demonio que te está mordiendo, porque no quiere que sigas ese camino, te está mordiendo. Y eso a nosotros, los adultos, imaginad los jóvenes, los adolescentes. Pues estar con Dios significa que sus amigos se ríen de ellos, que les dicen barbaridades a veces. Hay una gran presión, como se dice, un bullying sobre los niños o los adolescentes o los jóvenes que deciden seguir a Jesús. Y por eso muchos dejan de seguir a Jesús y parece que no pasa nada. Pero cuando te vacías de Dios, te llenas del demonio. Es decir, empiezas a coger otros vicios.
Ya no vas a misa, ya no rezas. ¿Y qué pasa contigo? Tu carácter empeora, tus relaciones se vuelven más agrias, te haces más egoísta. Hay gente que te sigue queriendo, tus padres, pero otros dicen no te aguanto más, ahí te quedas. Se rompe muchas veces el matrimonio. Dejas de estudiar o dejas de trabajar. Por supuesto, tienes otros vicios, por ejemplo, los vicios ligados al sexo, la pornografía, una vida sexual totalmente insana. Te has alejado de Dios. Y sí, es verdad. Te has alejado de Dios, tu vaso se quedó vacío de agua. Y es cierto, ya no te dicen no estás a la moda o qué antiguo eres. Es verdad, es cierto. Pero ahora está lleno del demonio. Te aplauden, sí, eres de ellos, claro. Te reconocen como suyo, claro. Te reconocen como suyo, del demonio. Y eso lo podemos ver en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en la gente que vive cerca de nosotros, cómo le cambia la vida cuando se acerca a Dios y cómo le cambia la vida cuando se aleja de Dios. Cómo empeora cuando se aleja de Dios su carácter, su capacidad de trabajo, su capacidad de aguantar los problemas, cómo empeora, cómo se le amarga la vida, muchas veces cómo le cambia la cara y cómo mejora, aunque, repito, seguramente tiene más dificultades. Y si lo vemos a nivel social, exactamente igual. Una sociedad que se aleja de Dios no es una sociedad vacía, es una sociedad llena. Antes que estaba llena de Dios y ahora está llena del demonio. Qué leyes que se aprueban, qué barbaridades. Ahora, estos días era un motivo de escándalo aquí en Pensilvania. Este colegio de monjas, que es un colegio solo para niñas, se matricula una niña en el primer curso, se matricula como niña y por supuesto las monjas la aceptan, pero mientras tanto, entre que se matricula y empieza el curso, es decir, desde abril hasta ahora, la niña dice que ella no es una niña y que quiere ser un niño, porque ella ha dejado de ser niña y ahora quiere ser niño. El colegio es solo de niñas, van con uniforme de niña, y entonces ella dice que no, que ella va al colegio de niñas, el único, entre comillas, niño vestida de niño. La monja le dicen, esto es un colegio de niñas, aquí si quieres venir tienes que venir a ponerte el uniforme de las niñas. Denuncia a las monjas, amenazas. Esto es un ejemplo, es decir, una sociedad que ha perdido a Dios. No es una sociedad vacía, es una sociedad llena del demonio. Cuántas estupideces, cuántos horrores, cuántos crímenes, cuántos pecados en una sociedad sin Dios, llena del demonio. Aprendamos esta lección. O pagamos el precio de Dios, y hay que pagarlo. Tiene un precio estar con Dios, hay que pagarlo. O pagas el precio de Dios, o pagas el precio del demonio. O el vaso está lleno de agua, o el vaso está lleno de aire. No puedes pensar que el vaso está vacío, parece vacío, está lleno de aire. O pagas el precio de Dios, o pagas el precio del demonio. Y el precio del demonio, aunque pueda parecer dulce y suave al principio, es costosísimo. Vender el alma al demonio es lo que más caro sale en la vida. Que Dios nos ayude. De pie, por favor.